Padre, muchas gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por este día que nos entrega para buscar de tu misericordia, buscar de tu gracia, buscar de tu perdón, buscar de tu favor, buscar de tu compañía, de tu presencia. Les habla su hermano y amigo en Cristo Jesús, Julio César Castro, y una vez más estoy aquí con la misma finalidad, y es en la que juntos aprendamos de las Sagradas Escrituras y nos preparemos de esta manera para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde leer el libro de Números capítulo 15 y después, a manera de introducción, después de un impasse gravísimo que ocurrió por ofender el pueblo de Israel, no todos, aclaro, el entrar a la tierra prometida, esa incredulidad, llevó a tomar la decisión de Dios de que todos los que eran mayores de 20 años, que habían sido incrédulos, pues no les iba a permitir entrar a esa tierra prometida. Entonces, ese fue el atraso y duraron 40 años en una totalidad de tiempo para ingresar a la tierra prometida, esperando de que todos esos incrédulos fallecieran y no vieran esta tierra exquisita. Vamos a ver qué ocurre después de estos dos acontecimientos. Y dice así el capítulo 15. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocaustos o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite, de vino para la liberación, para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrendas de 2 décimas de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofreceréis novillo en holocaustos o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así será con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito conforme al número. Así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas, así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Entonces aquí vemos, amigos, eh, que hay Dios se adelanta, Jehová Dios exige al pueblo de Israel que cuando ya llegue el tiempo de entrar a esa tierra prometida, estas son las ofrendas, estos son los sacrificios, estos son los holocaustos, estos son todos los ritos que van a presentar como agradecimiento a Dios. Ya se los está anticipando para dejarlos de una vez establecido qué es lo que tienen que hacer, porque Dios demanda esa obediencia. Y en nuestro tiempo, pues Jesús es nuestro sacrificio, es el sacrificio perfecto. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, Él es el que es el redentor de un nuevo pacto. Entonces, ya estos ritos, pues no hay para qué hacerlos, porque Jesús lo hizo todo en la cruz.
Y vemos cómo Dios le manifiesta el beneficio tanto a los naturales como a los extranjeros. Es decir, aquí manifiesta Dios que no hace acepción de persona, que también le da de participación de esta gracia, de esta bendición al que no es israelita. Avancemos en la lectura. Dice así el verso 17. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis ofrecerás una torta en ofrenda como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por hierro, es decir, sin intención, aclaro eso cuando habla del término de por hierro, es que no era intencional. Dice aquí, con ignorancia, la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocaustos con olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel. Y le será perdonado, porque hierro es, y eso es, y esos traerán sus ofrendas, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Muy bien, entonces aquí vemos de que Dios no pasa por alto los pecados. Entonces hay que arrepentirse. Hoy en día tenemos pues a nuestro Señor Jesucristo, eh, que Él nos perdona nuestros pecados. Entonces, si la persona se equivoca por ignorancia, porque no fue intencional, Dios no termina con él, sino que le da la oportunidad, la gracia lo alcanza para levantarse y seguir el camino que Dios le tiene trazado. Vamos a continuar, por favor, el verso 29 dice: el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero, que habitar entre ellos una misma ley tendréis para el que hiciera algo por hierro. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, ya este es otro caso diferente, mira aquí, ya no es por intención, sino por soberbia, consciente de lo malo que está haciendo. Dice aquí: mas la persona que hiciera algo con soberbia, así es natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, eh, entonces aquí Dios tampoco no pasa por alto el pecado. El endurecerse y el ser consciente que le ofendemos a Dios, y se ofende no por debilidad, y se le falla a Dios, no porque somos débiles, sino porque por orgullo y por soberbia y por altivez, y somos conscientes y no me importa si se ofende Dios y actúo de manera deliberada, eso trae consigo juicio. Y es lo que dice aquí a los israelitas. Dice que serán cortadas esas personas. Entonces, esto hay que tener cuidado. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero hay una buena noticia. El regalo de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús. Entonces, esa posición endurecida puede conllevar y deliberada, sin respeto a Dios, sin ningún tipo de arrepentimiento, puede conllevar a una condenación. ¿Ok?
Entonces, una condenación eterna. Dice aquí, continúo. Bueno, dice aquí, verso 33, 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. ¿Qué hacía? Recogía leña en día de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Amigo, este hombre aquí que vemos, vamos a aclarar algo, que estaba recogiendo leña en ese día de reposo, él tenía claro, él era consciente que era prohibido, era una prohibición, era una ley para cumplimiento, estricto cumplimiento. Entonces lo trajeron, lo colocaron preso, vamos a ver qué ocurre. Dice que Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación, fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Bueno, Dios aquí una vez más recalca que Él es celoso con su palabra, con sus mandamientos, y que Él sigue siendo el mismo de siempre, el mismo santo, y no, no pasa por alto los pecados. Él es exigente, Él quiere que nosotros seamos obedientes, y ese es el deseo. Y aquí muestra su fervor, su justicia y su demanda en cuanto a nosotros. ¿Ok? Usted dirá, pero ¿y por qué esto no ocurre ahora? Estamos en tiempo de gracia, amigo. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, o sea, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Jesús no hubiese venido, pues lógicamente ya el juicio de Dios hubiera sido descargado sobre la humanidad, como fue descargado sobre Sodoma y Gomorra. Pero estamos en tiempo de gracia, de la gracia de Cristo. Jesús vino a esta tierra y a ofrecernos un plan de salvación en el cual nos conviene acogernos. Pero llegará un momento en que, pues lógicamente, eso tendrá su, su fin, su término, su cumplimiento, y el que lo recibió, y el que no, pues lógicamente quedó por fuera y se perdió. Entonces, Dios sigue siendo el mismo, pero estamos en tiempo de espera, en tiempo de prórroga, en tiempo en que nos dan oportunidades, y son esas oportunidades que nos conviene aprovechar. Entonces vamos a continuar para culminar con la lectura, por favor, y dice aquí, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas de los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, nosotros necesitamos recordar siempre la palabra de Dios para no desviarnos. Siempre debemos estar en comunión constante. Y esta es una manera de decirle a los judíos, recuerden mis mandamientos. Y una manera de decirnos Dios a Dios, Dios hoy a nosotros es, recuerden mis palabras, recuerden mis mandamientos. ¿Cómo van a recordar? Oren, oren diariamente, lean la palabra diariamente. Rodéense de personas que te sumen en cuanto a la vida espiritual en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Acérquense a mí. Esos flecos hoy en día puede ser en la oración, o es la oración y la palabra, y es la comunión con el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Para qué? Porque el deseo de Dios no es que nos alejemos, sino que nos mantengamos siempre, siempre poniendo la mirada en Cristo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque estas cosas sucedieron y nos dejan una enseñanza en estos días. Padre, muchas gracias, Dios, gracias, Cristo Jesús. La honra y la gloria son para ti. Hoy venimos ante ti para adorarte, venimos ante ti para buscarte,
Venimos ante ti para agradarte, Cristo Jesús. Y perdónanos, Señor, si hemos sido rebeldes, si hemos sido desagradecidos, si hemos sido tercos, obstinados y desobedientes. Perdónanos, Cristo Jesús. Queremos mantenernos siempre buscando tu rostro. Queremos siempre estar recordando tus palabras para siempre alinearnos a ella, a través de la oración, a través de la lectura diaria y a través de esa comunión entre unos y otros, también suma. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos la familia, bendigo a aquel que está escuchando y declaro que sigue a Cristo Jesús y no le importa lo que pase alrededor. Amará a Dios sin importar qué suceda. En el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Dios te bendiga. Amén.